Lectura del libro del Génesis. Después de estas cosas, sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Le dijo: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Se levantó pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Palabra del Señor. Bueno, si Dios quiere, porque hablando de catequesis solamente se puede hablar así de si Dios quiere, vamos a tener 3 catequesis seguidas: la de hoy, la de mañana por la mañana y la del viernes por la mañana. Si Dios quiere, vamos a tener 3 catequesis seguidas sobre el sacrificio de Isaac. Exactamente, 3. Hoy cogemos la primera parte. Después de estas cosas, es todo lo que Dios ha ido haciendo con Abraham, que hemos estado viendo desde ayer por la mañana, en la primera catequesis. Estas cosas como salir de la tierra, obedecer, Dios que se le manifiesta por medio de Melquisedec y diciendo: te sigo bendiciendo. Dios que se le manifiesta diciéndole: yo seré tu premio, yo seré tu recompensa, no te dejaré, no te defraudaré, te acompañaré, te pase lo que te pase, yo estaré contigo. La teofanía de Mambré, que hemos visto esta mañana, el cumplimiento de la promesa. Sara quedó embarazada y nació Isaac, cuya risa simboliza la alegría del hombre visitado por Dios. Y por eso dirá Jesús de los discípulos: seréis perseguidos, pero vuestra alegría nadie será capaz de quitárosla. Y esta experiencia lleva 2000 años cumpliéndose, ¿no? Vuestra alegría nadie será capaz de quitárosla, porque es una alegría que viene de lo alto. Y por eso Jesús dirá al Padre: les he dado mi alegría. La que tú me has dado a mí, yo se la he dado a ellos. Tenemos que tener esto siempre muy en cuenta para no agobiarnos con cosas que nos pasan. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque somos herederos de una alegría que supera las capacidades, digamos, de las alegrías que también de las cuales participamos, igual que todos los demás. Pero esto es una alegría que tiene el sello de Dios. Es una alegría que tiene el sello de la incorruptibilidad. No es la alegría de la fiebre de un sábado noche, para acordarnos de aquella película, ¿no? Es la alegría inmutable e incorruptible que Jesús experimentó haciendo la voluntad del Padre y que nos dice: os daré mi alegría, la mía, la que yo disfruto por hacer la voluntad del Padre, por oír al Padre, por escuchar al Padre, por estar en comunión con el Padre y por estar en una relación de amor con el Padre conmigo y yo con el Padre. Esta alegría se anunció en Isaac, llegó a su plenitud en Jesucristo y nos la dio a nosotros. Bueno, pues después de todas estas cosas, Dios va a hacer, si es que podemos llamarlo así, el último toque de gracia, la purificación definitiva de Dios a Abraham, para que Abraham sea consciente, para su alegría,
de quién es el depositario de su corazón. Si el hijo de la promesa o el que le hizo la promesa. La cosa es muy gorda, ¿eh? Si el hijo de la promesa diciendo, resolví todos mis problemas porque Dios me ha respondido, o al autor de la promesa que fue Dios. Hasta esta purificación Dios nos va llevando. Es una purificación que hace Dios, que no la hace al tuntún. La va haciendo conforme ve que tenemos capacidad de una respuesta positiva. Dios no le dijo, cuando Dios le prometió al hijo a Abraham, no se lo dio al año siguiente. Y a los 15 días le mandó sacrificar. Hay toda una historia en que Abraham va conociendo a Dios. Y va conociendo que Dios le es fiel. No es lo mismo decir Dios es fiel que decir Dios me es fiel. Es que hay una diferencia enorme. Dios me es fiel. A mí, Antonio Padilla, Dios me es fiel. Entonces, conforme se van haciendo estas historias, como si estuviera un poco construyendo cimientos profundos de la fe, entonces ya se puede labrar el edificio. Ya se puede hacer, digamos, virguerías con el edificio, hacer arcos góticos o hacer muros románicos o lo que nos dé la gana, el rococó, el barroco. Ya se puede pulir la piedra porque el cimiento ya se hizo y la piedra ya resiste. Digamos, lo que podríamos decir, la obra maestra de Dios, porque la obra maestra de Dios después de la encarnación es cada discípulo que se forja en el mundo. Cada discípula que se forja en el mundo es la obra maestra de Dios. Luego veremos que es superior a toda la creación. Luego lo veremos por qué. Porque las cosas no se pueden decir así al tuntún porque queda muy bonito, para un titular como si fuera un florero, no. Luego veremos por qué un discípulo del Señor que ha llegado a su madurez es una obra perfecta de la creación. Luego, si Dios quiere, veremos por qué. Dios purifica a Abraham y le dice, toma a tu hijo, a tu único. Tiene narices, a tu único. Recalca a tu único. Podría haber evitado el tu único. ¿Por qué lo pone? Porque tiene una fuerza catequética enorme. Porque el Shema nos dice, escucha Israel, Yahvé es el único Yahvé. ¿Quién es el único de tu corazón? ¿Quién es el único de tu corazón? ¿Isaac o yo? Isaac, aunque sea promesa mía, o yo. Y Abraham entra en obediencia y algo le dice, no sabe cómo. No sabe cómo. Pero algo le dice, porque ya va conociendo a Dios, va conociendo que Dios le es fiel, porque Dios es sensatez, Dios es sabiduría, que obedeciendo va a salvar también a Isaac. No se trata de o uno u otro, justamente porque te coges a uno, salvas al otro. Si hubiera escogido a Isaac, ¿qué pasa? Pues como nos pasa a nosotros tantas veces. Pierdes a Dios y aquello por lo que luchaste se te pudre en las manos. ¿O no? Es una lección de sabiduría preciosa, maravillosa y extraordinaria que Dios nos va dando. No, Dios no es un monstruo cuando le pide a Abraham el sacrificio de su hijo. Lo hace para salvar a su hijo, para salvar a su hijo de la idolatría. Porque si Dios hubiera escogido, si Abraham hubiera escogido a su hijo antes que a Dios, hubiera hecho de él un idólatra, como son todos aquellos que ponen a sus cosas por encima de Dios. Y en vez de traspasar la fe a su hijo, hubiera traspasado su idolatría. Hago un paréntesis, Aquí nadie vaya a pensar que a lo mejor tiene un hijo que no está dentro de la iglesia, que lo ha hecho mal. No vayáis tan rápido a una conclusión así.
Yo recuerdo una vez una madre de familia aquí en Madrid, que me dijo que tenía, no sé si 3 o 4 hijos. De padre, a los 3 o 4 los he dedicado exactamente igual. 3 se casaron y están divorciados. Y el 4 es sacerdote. ¿Qué ha pasado ahí? Tú has transmitido la fe. Otra cosa es que el que la recoge la quiera, no, si ya no es culpa tuya. Por lo tanto, que nadie se culpable, dice, y que nadie se autocastigue. Pero a mí me toca dar la catequesis tal y como es. Eso sí, me toca dar la catequesis tal y como es. Pero no os culpabilicéis. Bueno, porque no hay una relación de causa-efecto en que tú transmitas la fe partiendo de las fidelidades que Dios ha tenido contigo, que evidentemente marcan a la persona, pero hay una causa-efecto en eso y la respuesta de tu hijo. No tiene por qué ser así, porque está la libertad de tu hijo en querer o no querer. Y eso también aparece en la Escritura y no es el momento de decirlo, porque si no nos desviamos de la catequesis. Quería simplemente quitar a alguien que se pueda cargar la conciencia diciendo que lo ha hecho mal. No, olvidaos de eso. Y sobre todo no me toca a mí decir eso. Bueno, entonces, como os dije, no sé si en la catequesis de esta mañana o ayer, Dios llama a Abraham con ternura. Abraham, Abraham. Lo mismo que cuando abrió los ojos y los oídos a Marta. Marta, Marta. Abraham, o sea, va con ternura. Dios va con ternura porque quiere coronar la obra de la fe en este hombre. En vista a nosotros. En función nuestra. En función nuestra. Y él dijo, heme aquí. Ya, aquí hay un diálogo ya perfecto. Heme aquí. Heme aquí lo que se dice de Jesucristo, ¿no? El Salmo 40. Rechazaste sacrificio y oblación, me has abierto el oído. Entonces yo dije, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Salmo que se cumple en Jesucristo. Es un heme aquí que voy a significar lo mismo que lo que dijo María. Hágase en mí según tu palabra. Son distintas expresiones que significan exactamente lo mismo. Aquí estoy, habla que tu siervo escucha, dijo Samuel. Es toda en la misma línea. Habla como si yo fuera una tabla de cera y tu palabra escríbela adentro, que esa tabla se quedara dentro de mí. Es así. Es que una relación así con Dios, cuando ya nos fiamos de Él, es que no hay mayor belleza en la historia que esta. Cuando ya el Señor, que es el Maestro por excelencia, nos ha enseñado a confiar en Él. No os hagáis ilusiones de que confiamos en Dios así como así, no. Hace falta una experiencia detrás de otra, una acción detrás de otra, una palabra detrás de otra, un tropezón detrás de otro, una negación igual que detrás de otra como Pedro, hasta que llega un momento en que el heme aquí ya es perfecto y tu vida ya es otra. No sé cómo será tu vida hoy, sé cómo es la mía. Bueno, a muchos de vosotros os conozco, pero tu vida, igual que la mía, ya es otra cuando hay este heme aquí. Es un heme aquí que no es devocional, porque lo leíste en un manual y hay que decirlo. Es un heme aquí que sale de tus entrañas por todo lo que Dios ya ha escrito en ti. Ha escrito obras que ha hecho. No ha escrito órdenes morales. Ha escrito todo lo que ya ha hecho dentro de ti y que tú has terminado por decir asombrado, Dios me ha sido fiel. Eso es ya arañar el misterio de Dios, penetrar el misterio de Dios. Es una relación de amor perfecta. Heme aquí. Hablamos, por ejemplo, del padre Antonio Pavía, que lo conocéis, ¿no? El padre Antonio Pavía llegó un momento en que la congregación de los combonianos tuvo que hacer una entrada oficial y definitiva por medio de una proclamación pública de los 3 votos para entrar como comboniano definitivamente. Voto de pobreza, castidad y obediencia. ¿Qué es más importante en mi vida? ¿Esos 3 votos? O que llegue un momento que diga igual que Abraham, con el espíritu de Abraham, con el corazón de Abraham, heme aquí. El segundo. Sí, no os asustéis. Porque se puede hacer el primero y seguir haciendo mi santa voluntad.
¿sí? A fuerza de moral, a fuerza de imposiciones, a fuerza de todo, solamente por levantarte tú a ti mismo una estatua, que de ahí no pasa, igual que los fariseos. Pero esto no tiene ni trampa ni cartón. Aquí estamos todos iguales. Esta es la mayor consagración que un hombre, una mujer, puede hacer a Dios, al margen de que sea casado o soltero. Heme aquí, Señor. Ya lo puedes decir cuando realmente has conocido a Dios. Ya puedes decir, habla, Señor. Me digas lo que me digas, me podrá sorprender, chocar, pero sé que esa palabra va a ser buena para mí. Por lo tanto, heme aquí. Heme aquí. Así es, ¿no? Marta, Marta. No, el Abraham, sabéis que se lo dijo 2 veces, ya hay mucha ternura. Cuando Dios habla así con alguien, se lo dijo a Moisés también. Se lo dijo a Moisés también cuando le llamó en la escena de la zarza ardiente. Pero cuando le llamó en la escena de la zarza ardiente, Moisés ya había dejado la vida fácil que tenía en la casa del faraón. Porque al ver cómo maltrataban a los judíos esclavos, mató a uno de los capataces, por defender a su pueblo, tuvo que huir. Y Dios ya le vio preparado, no para la misión, pero sí para decirle, Moisés, Moisés. Si este hombre hubiera sido listo según el mundo, Miguel Ángel, si hubiera sido listo según el mundo, hubiera visto esa pelea entre los judíos y los capataces que le estaban pegando latigazos y tal, y hubiera dicho, no va conmigo. ¿Y por qué hubiera dicho no va conmigo? Porque si me meto, se me quita la vida fácil que tengo. Esta es la sabiduría según este mundo. La conocemos, ¿verdad que sí? Esto no va conmigo. No, ¿por qué me voy a meter en esto? No. Moisés se metió y Dios le llamó y le dijo, Moisés, Moisés. ¿No? Leemos el texto muy por encima, ¿no? Dice, voy a acercarme, dijo Moisés, para ver este extraño caso, por qué no se consume la zarza. Y vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, y le llamó en medio de la zarza, diciendo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Es lo mismo. Moisés, Moisés 2 veces, y Moisés, puesto que ha hecho este gesto de perder la vida fácil por amor a su pueblo, ya puede decir, ya está en condición de decir, heme aquí. Le dijo, no te acerques, le dijo Dios, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Primero que dijo, heme aquí, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Mirad cómo dice el autor de la carta a los hebreos, esta tomada de posición de Moisés cuando tuvo que intervenir ante este capataz que estaba golpeando con el látigo a un israelita, matando al capataz y sabiendo que ya había sellado su destino de no tener que poder volver al palacio del faraón, donde tenía absolutamente todo a su favor. El autor de la carta a los hebreos lo dice así, por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés ya adulto, ahí está este acontecimiento, rehusó ser llamado hijo de una hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar del efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo.
Ahí ya se ha anunciado que todo sufrimiento por la fe y por la verdad llegaría a su plenitud a la propia humillación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Y la recompensa era la misma que la de Abraham, Dios, infinitamente mayor que todos los tesoros de Egipto. Escoger el Evangelio no es cuestión de heroísmo, es cuestión de ser sabio, de escoger algo que es incorruptible. Escoger el Evangelio es escoger un tesoro que es incorruptible. No eres ni un héroe, eres un hombre con una perfección maravillosa. Ves más allá de la pared. Las riquezas de este mundo, al margen de sean buenas, malas, cómo se consiguen, ¿no? Cómo no se consiguen, etc., van solamente de aquí a la pared. No traspasan la pared. Dios traspasa la pared. Dios lo abarca todo. Sobre todo Dios te abarca a ti. Y ahí está la diferencia. Abraham fue sabio, Moisés fue realmente sabio. Y le dice, Moisés, Moisés, ya está en el ámbito de la ternura de Dios. Que Dios repita el nombre significa ya estás en el ámbito de la ternura de Dios. Y de la misma forma que ya vimos ayer y no vamos a repetir, cuando dijo Marta, Marta, sé que me quieres pero no te enteras. No te enteras. Busca primero las cosas de Dios. Y las otras, no pasa nada. Cuando tengan que hacerse ya se harán. Tu hermana María escogió lo incorruptible, la parte buena, el estar conmigo, el saber escucharme. A los pies de Jesús escuchaba la palabra. Vamos a ver, cuando tú, antes de ir a trabajar por la mañana, yo los que ya lleváis un tiempo en la comunidad, te coges tu diurnal y haces los laudes, un poco como estamos haciendo ahora. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Cumpliendo con el Padre Antonio. Vea que eres tonto, ¿eh? ¿Qué leñes me importa a mí? Si de hecho nunca os pregunto si lo hacéis o no lo hacéis. No, no estás cumpliendo. Estás exactamente igual que María, la hermana de Marta, a los pies de Jesús escuchando su palabra. No estás cumpliendo con nadie, ni siquiera cumpliendo con Dios. Los laudes no pueden estar formados en un expediente que hay que cumplir. Porque eres un esclavo, jolines. Si crees que es esto, eres un esclavo, eres un siervo, nunca serás amigo de Dios. María, la hermana de Marta, amiga de Dios. A sus pies escuchaba la palabra porque era lo realmente importante. No. Ya, luego ya a la hora en que cada uno escoja, eso ya depende de cada uno. Eso ya depende de cada uno según el ritmo de vida que tiene. Ya no me meto yo. Yo no siempre rezo los laudes a la misma hora. A veces tengo capellanías con las monjas y entonces me toca rezarla a las 9. Y si no, pues lo rezo a las 7:30. Pues depende, pero lo importante es ese tiempo que sea sagrado para escuchar a Dios. Eso es lo importante. Es lo importante eso. Hay una historia de fidelidad que va creciendo, y a un cierto momento de crecimiento y de madurez es cuando Dios dice Abraham, Abraham, y Abraham ya sabe decir, sabiendo que Dios le va a sorprender, heme aquí estoy. Hágase en mí según tu palabra. Es la misma traducción una que otra, no hay mucha diferencia. Coge a tu hijo y sacrifícalo. ¿Por qué? Porque tienes que ver tú mismo tienes que ver quién es el único de tu corazón, yo o tu hijo. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera razonado desde la sabiduría humana? Esto es imposible, esto ha sido una insolación que me ha pegado. Es una insolación a las 4 de la mañana, por todas las narices. No puede ser porque si me da el hijo como una promesa que llevo 20 años detrás de, ahora me diga que lo sacrifique, no tiene ni pies ni cabeza. Así razonamos siempre que pecamos, siempre que pecamos, en cualquiera de los 7 pecados capitales, razonamos así, exactamente igual. No es posible que Dios me pida esto. No es posible.
Abraham ya había aprendido a razonar por Dios. Perdón, a razonar con el pensamiento de Dios, con la mente de Dios. Ya había aprendido. Ya había engendrado por su obediencia, había engendrado en su corazón la capacidad para obedecer, le dijera a Dios lo que le dijera, porque sabía que Dios no se equivocaba, porque sabía que la palabra de Dios cumplida siempre termina en bien para él, que Dios no le da una palabra que sea en su propio beneficio, y esto se llama conocer a Dios. Esto se llama conocer a Dios. ¿Y esto cómo se hace? Pues bueno, yo veo que algunos aquí están escribiendo. Pues escribid, los que estáis escribiendo, escribid. Desde ahora en adelante, ¿no estáis escribiendo? Sí, hombre, escribid. Desde ahora en adelante, hoy día 11 de julio, o 10, ¿no? De julio, 5:30 de la tarde, me propongo y me comprometo a hacer todo lo que Dios me pida y me hable. Muy bien, lo escribes y cuando llegas a tu cuarto lo rompes, porque no te vale para nada. Eso es de rodillas. Eso es de rodillas. Señor, quiero creer, como los apóstoles, aumenta mi fe. Por ahí va. Quiero creer que lo que me dices es bueno para mí. Y eso, no con la cesera, sino con los callos de la rodilla, hasta entrar en la lógica de Dios. Hasta entrar en la lógica de Dios como entró Abraham. Y por esto Abraham es nuestro padre en la fe. Por esto, porque nos enseña a obedecer incluso palabras totalmente incongruentes y hasta escandalosas. Y hasta escandalosas, ¿no? Esta obediencia extrema es la que al final te lleva a la conciencia también extrema de que Dios jamás te va a defraudar, porque soy yo garante de tu palabra obedecida. Ahí tú ya tienes la conciencia extrema, total. Diríamos hasta perfecta, de que Dios cumple contigo sus palabras, y aunque te asombren y te asusten, las cogerás siempre en tu corazón. Y serás un hombre que darás fruto, porque en la medida de que tú vayas tomando conciencia de que Dios no te defrauda, en esa conciencia serás más obediente. Y cuanto más obediente a la palabra, darás más fruto. ¿Qué fruto? El fruto incorruptible. Porque hay fruto que es corruptible, que se va contigo. Hay fruto que es incorruptible. El fruto de la fe de Abraham fue incorruptible. Hombre, que fue incorruptible. Como que después de 3000 años estamos dando una semana de ejercicios acerca de la fe de Abraham. Ya veis, más claro imposible que este fruto fue incorruptible. Aparte de que llega a su plenitud el fruto con mayúscula, que es la encarnación de Dios, Jesucristo, con lo que nos ha traído consigo Jesucristo, el Evangelio de la vida, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la palabra cumplida, el Evangelio de que Dios no defrauda, el Evangelio que se adapta a la grandeza infinita de tu corazón, y por eso nunca jamás serás defraudado, porque un hombre defraudado es aquel que no alcanza la madurez de su corazón con su infinitud. Porque la llena de cacharros y más cacharros y experiencias y más experiencias, menos de esta obediencia a Dios que le permite a Dios cumplir su palabra en ti. Que le permite a Dios cumplir su palabra en ti como la cumplió en Abraham. Por eso es nuestro Padre en la fe. Vamos a ver la experiencia del salmista. Dice el salmista, es bueno dar gracias al Señor, salmodiar a tu nombre altísimo, publicar tu amor por la mañana, tu lealtad por las noches. Entonces un salmo está muy cercano a Dios, conoce el amor de Dios, conoce que Dios ha sido leal con él, le propone una cosa por la mañana, la cumple
y por la noche puedo decir, has sido fiel conmigo. Esto es la fe. Tu amor por la mañana, tu lealtad porque has sido bueno conmigo. Y además con alegría, al son del arpa de 10 cuerdas y la lira, con un susurro de cítara. Con tus hechos, Señor, me alegras. Alegras mi corazón. El hombre estúpido no entiende. ¿Por qué no entiende el hombre estúpido? Porque coge el Evangelio y lo retuerce a la medida de su estupidez. Esto es una exageración, esto era otros tiempos, esto no se ha entendido bien. Esto me dijo un santo de no sé qué, me dijo mi director espiritual, me dijo, sí, el sacristán de la Almudena, todo esto también, ¿no? Ese Evangelio era una utopía, ¿no? Pues claro, se ha entendido muy bien. A ti te conviene que sea una utopía, ¿sabes por qué? Porque eres perverso. La única razón porque a ti te conviene que te digan que el Evangelio es una utopía es porque tu corazón es perverso, porque no crees en absoluto en el Evangelio de Jesús. No crees en absoluto en el Evangelio de Jesús y conviene que alguien, con una mínima autoridad, te diga que el Evangelio es una utopía. ¿Y por qué insisto yo en esto? Porque una vez yo vi un libro cuyo título era La utopía del Evangelio, un libro publicado por alguna editorial católica, aquí en España. Por eso os digo lo que digo. Y me hierve la sangre. El Evangelio es el rostro de Dios. Es el misterio de Dios dentro de ti. El Evangelio de Jesús es como es. Es como es. Y lo que arroja la luz sobre los no creyentes es esta luz del Evangelio. Es lo que arroja la luz sobre los no creyentes. Que lo tengamos bien claro. Bueno, pues este salmista al final dice: florece el justo como la palmera, crece como un cedro del Líbano, plantados en la casa de Yahvé. La casa de Yahvé es el templo. Y ahora, ¿cómo podemos traducir a la luz del Evangelio? Plantados a la casa de Yahvé. Perdón, plantados en la casa de Yahvé. ¿Cómo podemos traducir a la luz del Evangelio? María, la hermana de Marta, plantada a los pies de Jesús, que es el templo grandioso de Dios. Ahí está cumplido este Evangelio, este Salmo. Los discípulos estamos plantados a los pies de Jesús, un día sí y otro también, para que nos vaya partiendo la palabra. Y cuando un pedazo de la palabra es demasiado fuerte, demasiado grande para digerirlo, nos volvemos a plantar para que lo parta más todavía y lo vamos asimilando como niños pequeños, de forma que nuestro estómago pueda ir asimilando todo. Plantados a los pies de Jesús, igual que María, la hermana de Marta. Estos crecen como un cedro del Líbano y todavía en la vejez producen frutos. Se mantienen frescos y lozanos. Son los frutos de Dios. Para Dios no hay nadie jubilado. Para Dios no hay nadie jubilado. Los santos tienen fruto a los 90 años. Y a la edad que pudieron vivir. Cada uno según la historia que tuvo. ¿Y sabéis por qué digo que los santos dieron frutos a los 90 años hasta que Dios les permitió la vida? ¿Sabéis por qué lo digo? Porque todos los que estamos aquí daremos fruto el tiempo que vivamos. 50, 60, 80, 115 años daremos fruto porque hemos comprendido que solamente se puede ser discípulo del Señor plantados en la casa del Señor, igual que María, a los pies del Señor, escuchaba la palabra, aun cuando no la entendía, pero no la retorcía y decía, pártemela un poco más que no la entiendo, y así es como vamos yendo, y así es como vamos creciendo, y nos vamos enterando de que Dios es tu Padre, que solamente quiere tu bien, que solamente quiere tu bien. Todavía en la vejez producen fruto y se mantienen frescos y lozanos. ¿Y estos frutos qué misión tienen? ¿Alguien se acuerda? Esto ya salió en alguna catequesis. ¿Qué misión tienen estos frutos? Son un altavoz.
Sí, son un altavoz. Son frutos que hacen bien a los demás, pero son un altavoz para ti. Sí, sí, señora. Son un altavoz para ti que dicen que Dios ha sido recto contigo, que no hay falsedad en él. Esos frutos son un altavoz que resuenan en tus entrañas diciendo: Dios no me ha defraudado, Dios no me ha mentido, Dios no me ha metido en un callejón sin salida, Dios no me ha engañado. Dios ha sido leal conmigo. En él no hay mentira, él es mi roca. Abraham, la escuela de la fe, qué bien sabía de esto. Qué bien sabía de esto Abraham. Mirad cómo Dios no le pide a Abraham esto al año siguiente, ni a los dos. Primero toma una serie de experiencias en que Abraham, en un tejemaneje, ¿no?, va viendo a ver cómo es esta palabra, cómo es un paso adelante, un paso atrás, como la yenca, ¿no? Pues sí, así tenía que ser, más o menos. Y así va yendo poco más poco. Y ve, y Dios cumple, y Dios cumple, y Dios cumple. Cuando ya hay una madurez total, dice, el broche de oro. Vamos a ver, Abraham, ¿cuál es el único de tu corazón? Coge a tu hijo y sacrifícamelo. Y Abraham dijo, si Dios es el único, mi hijo vivirá. Y acertó. Dios, Abraham, hombre sabio por excelencia. Abraham, hombre sabio por excelencia. Se fió de Dios y sabiendo que obedeciendo iba a salvar a su hijo. Impidiendo que fuera un idólatra. Porque él hubiera sido idólatra si no hubiera obedecido a Dios. Hubiera manipulado las promesas de Dios a su favor. No en favor nuestro, porque la fe de Abraham nos alcanza hoy a nosotros. La fe de Abraham hoy, evidentemente, nos alcanza a nosotros. Los frutos que damos los discípulos, vamos a permitirnos el lujo de hablar así. Los frutos que damos los discípulos, aunque sean mínimos todavía, si eso dejamos a Dios, pero sería ridículo pensar que no hay frutos. Claro que los hay. Estos frutos, ¿qué os dije antes? Que un discípulo es una obra maestra mayor que el universo. ¿Os lo dije, no? Sí. Los que no estabais dormidos os acordáis, ¿verdad? Exactamente. Los que no estabais dormidos os acordáis. Que dije que un discípulo, una discípula de Jesús, es una obra maestra mayor que el universo. Ahora vamos a ver por qué. Aquí hay un cántico, vamos a ver un par de ellos. El canto que dice: los cielos cuentan, proclaman la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento, el día al día le comunica el mensaje y la noche a la noche transmite la noticia. No es un mensaje, no hay palabras, etc. Los cielos, el sol, la luna, las estrellas, todas las constelaciones universales y galaxias, es un danzar continuo que proclama la gloria de Dios. Pero, es una danza mecánica. Está planificada, no sé cómo es la ciencia, pongamos, por la movida astronómica. Ya sé que no está bien, pero bueno, me entendéis. Es algo mecánico. La noche, la mañana, el sol, la luna, la noche. Es algo mecánico. Dale que te pego, dale que te pego. El fruto del discípulo no es mecánico. Depende también de ti. Ahí está la diferencia. Tus frutos proclaman que Dios ha sido bueno contigo. Supera la mecánica del universo. Supera que de aquí a 5 horas veamos estrellas en el cielo. O que de aquí a 12 horas veamos el sol en el horizonte. Porque es una mecánica. Fruto, digamos, de esta movida, llamémoslo así, astronómica. Tú no. Tú no eres una mecánica astronómica. No eres una movida astronómica. Tú tienes que decir sí. Y cuando dices sí, hay unos frutos,
que proclaman por todo el universo que Dios ha sido bueno contigo. Ahí estamos. El cielo, la luna y las estrellas proclaman la grandeza de Dios, el poder creador de Dios. Pero es porque toca, dada el engranaje creativo que tienen. El que tus frutos proclamen la grandeza de Dios y que seas luz del mundo, sí depende de ti, como no depende el sol, las estrellas, su rollo, con perdón. Por eso, como dice el salmista, los frutos proclaman que Dios ha sido leal contigo, que no ha habido mentira en él. Cuando te dijo, quiero que seas mi discípulo, ahí tienes el Evangelio, yo te haré llegar, coge el Evangelio, cógelo, no te asustes, cógelo, ya sé que quema, ya sé, hay páginas que te queman, pero cógelo, cógelo. Yo te haré llegar a ser mi discípulo, con el Evangelio. Te haré llegar a ser mi discípulo con el Evangelio. Bueno, pues seguimos con nuestro querido Abraham, ¿no? Seguimos con nuestro querido Abraham. Cuando tú dices sí a una palabra de Dios, es el sí del Evangelio, en toda su amplitud, es como el sí de Abraham. Parte de historias anteriores, tú vas haciendo poco a poco. Poco a poco, como hemos visto tantas veces, vas ganando terreno. A la incredulidad de tu corazón, vas ganando terreno. A la incredulidad de tu corazón, vas paso a paso, vas hasta que llega un momento que sin saber cómo estás al pie de la cruz, donde te sellan como discípulo de Jesús. Discípulo amado, porque solamente hay una forma de ser discípulo de Jesús, discípulo amado, discípulo amada al pie de la cruz. Y el Evangelio te va llevando hasta ahí. Te va llevando hasta ahí. Te va llevando. Y este decir sí al Evangelio es lo único que te impide, que tú te hagas Dios de ti mismo, que fue el veneno más profundo del pecado original. Seréis como dioses. Tú eres quien va a decidir lo que está bien y lo que está mal. Seréis como dioses. Eso es. El Evangelio te impide llegar a ser un Dios de cartón, o aunque sea de piedra. Todo queda bajo la corrosión del tiempo. Todo te impide lo que Satanás prometió a Adán y Eva y se quedaron atontaditos. Seréis como dioses. ¡Qué maravilla! Estos frutos, repito, cantan la fidelidad de Dios contigo y tenemos esta promesa bellísima. Es que estas promesas se van repitiendo y repitiendo. Y a la luz de Abraham, ¿qué os parece esta promesa de Jesús que dice: no me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros? Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Vuestro fruto no se lo lleve el viento, no se lo lleve la corrosión del tiempo, no sean frutos corruptibles, porque lo has metido en el frasco de tus vanidades. Vuestro fruto será eterno. Vuestro fruto permanecerá. De modo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Los llamados amigos de Dios. Entonces puedo pedir lo que sea, no, pedirás con la sabiduría de los amigos de Dios. Déjate de tonterías, que esto no es una tómbola, hombre. Que el Evangelio no es una tómbola. Te lo han dicho que sí, pero no lo es. Sabrás pedir con discernimiento y con la sabiduría de Dios. Y eso lo verás tú mismo también, ¿no? Eso
también lo verás y lo sabrás tú mismo. El lema aquí de Abraham, tan bello, ¿no?, que tanto nos llena. Damos un avance más, aunque, como digo, tendremos 2 o 3 catequesis más sobre este tema concreto, pero damos un par de avances más. Solamente este punto, cuando dice: llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar, dispuso la leña y luego ató a Isaac. ¿Os imagináis a Abraham atando a su hijo como si fuera un novillo? Pues lo hizo. ¿Cómo tenía que tener el corazón atravesado Abraham? ¿Sabéis cómo? ¿Queréis saberlo? Igual que tenía atravesado Dios Padre el corazón cuando vieron sacrificar a su hijo en el Calvario. Exactamente igual. Se repite la historia. Sí, así fue. Así fue. Ya os digo que hay 2 o 3 catequesis sobre este tema, ¿no? Nos quedamos ahora, como digo, esto, ¿no? Le puso sobre el ara encima de la leña, alargó a Abraham la mano, tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Y entonces le llamó el ángel desde los cielos diciendo: Abraham, Abraham, y él dijo: heme aquí. Esto es para ponernos ya de rodillas todos. Empieza el capítulo diciendo: Dios visitó a Abraham, tentó, que es purificar, diciendo: Abraham, Abraham, y Abraham dijo: heme aquí. Y Abraham, a punto ya del cuchillo en la mano, exactamente las mismas palabras. Se le apareció el ángel del Señor, que es Dios mismo, diciendo: Abraham, Abraham, y Abraham con el cuchillo en la mano, exactamente lo mismo. No hay amor más perfecto, no lo busquéis. También que me digan que un santo se subía hasta la luna rezando no sé qué y bajaba en el mismo día, me parece muy bien, pero está a años luz del amor de Abraham a Dios. Está a años luz, que nadie se engañe, jolines. Que nadie se engañe. Que nadie se engañe. Este es el amor perfecto. El amor perfecto de San Francisco, ¿no? Fue cuando se abrazó con todas sus fuerzas al Evangelio por encima de todo. De vientos y tempestades, de sus padres, de sus hermanos. De su hermano, concretamente, de toda la familia. Incluso sufriendo la persecución de sus propios frailes, porque se abrazó al Evangelio. Y Dios le regaló como signo de este amor los estigmas. Pero los estigmas no son la prueba del amor de Francisco al Evangelio, porque es un milagro nada más. Sí, digo, nada más, nada más. El amor fue otra cosa. Se abrazó al Evangelio por encima del malestar de su padre, el silencio de su madre, el opresión de su hermano, el desdén de toda la familia, las habladurías de todo el pueblo de Asís. Se abrazó al Evangelio. ¿Cuándo entenderemos que nuestra vida está ahí? Y Abraham dijo, con el cuchillo en la mano: heme aquí. ¿Dónde estaba la garantía de Abraham? Repito, en que Dios siempre había sido garante de que su palabra iba a su favor. Y también, puesto que ya conocía mucho a Dios, sabía que la había vuelto a llamar con la misma ternura. Abraham, Abraham. Esto de la ternura, de llamar 2 veces, no es que se me haya ocurrido a mí, está dentro de la espiritualidad de la Escritura. Y Abraham ya entendía todo esto, lo cual no quiere decir que no lo hiciera sangrando en el corazón. Una cosa no quita la otra. Abraham es plantación de Dios. Un discípulo es plantación de Dios. Plantado en la casa del Señor, plantado como María al pie de Jesús escuchaba la palabra. Y muchas cosas no las entendería, y muchas cosas le parecerían que no iban con ella, que era infinitamente mayor que sus posibilidades. Pero sabía lo suficiente como para seguir escuchando en la esperanza de que su Maestro y Señor Jesucristo le iría dando la palabra poco a poco como un niño pequeño.
hasta que se fuera cumpliendo poco a poco y su estómago se hiciera mayor. No hay otra forma de crecer en el discipulado. No hay otra forma de crecer en el discipulado, sino de esta forma bellísima y maravillosa. Y anuncia el profeta Isaías, aquí está, este anuncio bellísimo, ¿no? Acerca del Mesías y acerca de los discípulos del Mesías. Esta profecía es prodigiosamente bella, todas. Pero esta quizá a mí me impresiona muchísimo. Habla de Jesús y de los que a trancas y barrancas seguimos a Jesús. Dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido el Señor, para anunciar la buena nueva. La buena nueva es el Evangelio, ¿no? A los pobres. ¿Por qué a los pobres? ¿Por qué a los pobres? Los pobres de espíritu son los que ponen su sabiduría debajo de la sabiduría de Dios. Por eso son pobres. Por eso son pobres. Porque ponen su sabiduría, su lógica, su razonamiento, que es precioso y maravilloso para montar una empresa. Eso es maravilloso. Para llevar tu trabajo adelante es maravilloso. Para hacer esto, para hacer lo otro, es maravilloso. Pero para ser discípulo tienes que poner tu sabiduría debajo de la sabiduría de Dios. Estos son los únicos que se dejan evangelizar, porque son los únicos que saben para qué sirve el Evangelio. Y el que no quiere pasar por ahí se atiborra de devociones, muchas veces como una manta para ocultar el Evangelio. No todos, porque muchos actúan por ignorancia, pero quizá más de uno sí. Repito, para que no escandalizar a nadie. No todos, porque algunos actúan por ignorancia, por las razones que sea, pero más que uno, más que dos, lo ponen como manta para no entrar en esas palabras del Evangelio que le escandalizan. Y por eso dirá Jesús a los enviados de Juan Bautista, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí el Evangelio. Eso es. Y el que se escandaliza, ¿qué hace? Lo retuerce y lo pone a su medida, como he dicho muchas veces. Anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos. Y el Evangelio te cura el alma por dentro. Corazones rotos. ¿Quién no tiene el corazón roto de los golpes de la vida? ¿Quién? ¿Qué crees, que la vida es fácil? No, la vida no es fácil. Unos con más rotos, otros con menos. Pero todos necesitan que el de arriba te los venda. Y la palabra de Dios, este bálsamo, hace la costura perfecta en tu corazón sin dejar cicatriz. Hace la costura perfecta en tu corazón sin dejar cicatriz. Sí, así es. Así es. Es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio del perdón, es el Evangelio de la misericordia, es el Evangelio del abrazo, porque Dios está continuamente abrazado a sus hijos pródigos, porque no hay discipulado sin pasar por ser hijo pródigo de una forma o de otra. Es el Evangelio del abrazo de Dios. No lo esquivemos. A pregonar el año de gracia de Yahvé, para darles diadema en vez de ceniza. Ya habéis sufrido bastante, ya sois mis hijos, sois príncipes, sois princesas, llevaréis diadema. Esto está todo en el Apocalipsis. Todo esto está en el Apocalipsis. Coronados de gloria, dirá San Pablo también, que sí, hombre, que sí, que es así. Que es así. Alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantación de Yahvé, para manifestar su gloria. Imaginaos una pandilla de amigos. Digo casos que se dan continuamente. En esa misma pandilla de amigos, pues todos se dan al robo, al estupro, a la droga, y de pronto uno es alcanzado por Dios. Por la razón que sea. Porque vio un cartel en una iglesia, porque alguien le dijo, ven a escuchar a Dios a esta comunidad. Estas cosas pasan todos los días. Ya hay un cambio total de vida. ¿Qué hacen sus amigos si tienen un poco de sentido común? Dice, si él ha podido, que era tan sinvergüenza como nosotros, tan ladrón como nosotros, tan violador como nosotros,
que estos casos se dan todos los días. Si Él ha podido, tiene que haber una fuerza que no conocemos. Tiene que haberla, que no es normal. Este tipo, si le dio una fiebre tifoidea, que le dio por ser beato, le hubiera durado 3 días. Una vez que se va la fiebre, se acaba todo. Pero no, este hombre continúa ahí. Y es otra persona, tiene una elegancia, tiene una firmeza, tiene una dulzura, porque el discípulo del Señor, por encima de todo, es dulce. Por cierto, soy discípulo, no soy dulce, pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Y qué hacen estos? Unos se convertirán en sus peores enemigos. Por el sentimiento de no poder seguir sus pasos. Y otros irán donde Él y le dirán, queremos ser como tú, llévanos. Eso es evangelización pura y dura. Pues así es. Se les llamará robles de justicia, anclados, con las raíces bien ancladas en el Espíritu de Dios, ajustados totalmente a Dios, plantación de Dios, para manifestar su gloria, que fue capaz de hacer un roble tan consistente. La gloria siempre es para Dios. Dudad de aquel que habla mucho de sí mismo. Dudad, porque está dejando de lado a Dios, que es el que está haciendo las cosas en él, y Dios le dirá un día, ala, arréglate a ver hasta dónde llegas, y terminará estrellándose. Terminará estrellándose. Termino con una flor de Jesús a estos fariseos que se creían que se sabían todo y que eran los perfectos de los más perfectos, que eran entre los perfectos, porque rezaban, ayunaban, hacían todas estas cosas. Jesús les dice, vamos a ver, dice, le dijeron, ahí, enfrentando a Jesús, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. ¿Cuál es la primera obra de Abraham? Heme aquí, Señor. Pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo de Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, Satanás. ¿Sabéis a mí lo que me hace un poquito de gracia? Que hay gente que tiene la cultura en el codo, por no decir otra parte, más baja. Que dice, a mí sí que me gusta Jesús y el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay tanta violencia, tanta tal, pues mira, en el Antiguo Testamento Dios no dice a los de Israel lo que dice Jesús. Tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Les deja en paños menores, en pelotas, con perdón, en su pretendida fe, piedad y todas esas cosas. Porque tenéis en la boca a Abraham, pero nunca habéis dicho a Dios, heme aquí. Hacéis las obras de vuestro padre, Satanás. Eso sí que es gordo. En la boca de Jesús, ahí está. Ahí está. Se sintieron aludidos y dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Y Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y podemos terminar diciendo, ¿por qué habéis cogido el Evangelio, lo habéis retorcido y habéis dicho que es una utopía? Así es. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos.